En este vídeo vamos a ver cómo podemos construir la gráfica de una función aplicando traslaciones y o dilataciones a gráficas de funciones que ya conocemos. Comenzaremos con las traslaciones. Si a la expresión analítica de una función f de x le sumamos un número, estaremos trasladando hacia arriba la gráfica de esa función tantas unidades como ese número indica. Y si le restamos, trasladaríamos hacia abajo. Veámoslo en un par de ejemplos. Si partimos de la función parabólica x cuadrado, si nos damos cuenta, cuando yo vaya desplazando hacia abajo, la expresión analítica, una vez que he trasladado la gráfica una unidad hacia abajo, la expresión analítica es x cuadrado menos 1. Vemos cómo va cambiando a medida que yo voy desplazando, trasladando la gráfica de esta función. Por ejemplo, para x cuadrado menos 3 ya está desplazada la parábola 3 unidades hacia abajo. O la parábola viene hasta aquí para x cuadrado menos 5. He desplazado la gráfica 5 unidades hacia abajo. Lo mismo pasa si yo sumo números a su expresión analítica, es decir, x cuadrado más 1 será la parábola x cuadrado trasladada una unidad hacia arriba y así sucesivamente. Vamos viendo cómo hasta incluso x cuadrado más 5, la parábola es la misma desplazada 5 unidades hacia abajo. Si cambiamos la función, vemos que realmente ocurre exactamente lo mismo. Si partimos de la función seno de x, si yo voy sumando números a la función, me voy desplazando la gráfica tantas unidades como número vaya sumándole. Si nos damos cuenta, conforme voy desplazando, va aumentando. ¿Vemos? Hemos desplazado este punto, por ejemplo, si nos fijamos en un punto, desde el 0 hasta el 4 y efectivamente la función pasa a ser de seno de x, pasaría a seno de x más 4. O esta que sería seno de x más 5. Igual ocurriría si lo que hacemos es restarle números a la expresión de la función. Estamos desplazando una unidad hacia abajo, por lo tanto le estamos restando 1 al seno de x. Y así sucesivamente hasta el número que en un principio queramos. Seno de x menos 5, estamos desplazando 5 unidades hacia abajo la función seno de x. En cambio, si lo que hacemos es sumarle a la variable independiente de la expresión analítica un número, la traslación sería hacia la izquierda, en tantas unidades como señala ese número. Si por el contrario lo que hacemos es restarle, lo que hacemos es una traslación hacia la derecha. Vamos a verlo en nuestra función parabólica f de x igual a x cuadrado. Conforme yo a la variable independiente le sume números, iré desplazando hacia la izquierda. Como veremos, si yo le sumo una unidad a la x, he desplazado la parábola una unidad a la izquierda. Si sigo sumándole otros números, conforme esos números sean más grandes, el desplazamiento hacia la izquierda es mayor. Por ejemplo, si sumo 5 a x, el desplazamiento, la traslación, es de 5 unidades hacia la izquierda. Y por ejemplo, si sumo 10 unidades a la x, he hecho una traslación de la parábola x cuadrado de 10 unidades hacia la izquierda. Igualmente, si en vez de sumarle números le restase números, la traslación sería hacia la derecha. Si yo le resto a la x 1, he trasladado la parábola x cuadrado una unidad a la derecha. Así vemos cómo ese desplazamiento se hace mayor conforme mayor sea el número. Por ejemplo, si me paro en 7, al restarle 7 unidades a la variable independiente, traslado la parábola x cuadrado 7 unidades a la derecha. O si le resto 10 unidades a la x, he trasladado 10 unidades a la derecha la parábola x cuadrado. Siguiendo con las dilataciones, diremos que si la expresión analítica de una función f de x la multiplicamos por un número mayor que 1,
estaríamos dilatando o ampliando verticalmente la gráfica de f de x tantas unidades como ese número indica. Si por el contrario lo que hacemos es dividirla por un número mayor que 1, lo que haríamos es comprimir la gráfica verticalmente. Gráficamente, partiendo de nuestra función seno de x, veremos como cuando vayamos ampliando el número por el que multiplicamos el seno, la función, la gráfica, se irá estirando. Bien, vamos a verlo poco a poco. Si aumentamos el número, vemos cómo se va dilatando la gráfica. Así, el máximo que habría, por ejemplo, en pi medios, pasa de ser, en vez de 1, a ser 2, porque hemos multiplicado por 2. O al revés con los mínimos pasan de ser menos 1 a ser menos 2. Y vamos viendo cómo aumentamos a medida que el número se va haciendo más grande. La dilatación es mayor. Por ejemplo, en este caso, la dilatación llega a ser de 10 unidades. Si por el contrario lo que hacemos es dividir por un número mayor que 1, vemos que conforme ese número se vaya haciendo cada vez más chico, lo que vamos a hacer es contraer la gráfica de nuestra función. Así, por ejemplo, si multiplicamos el seno por un medio, por 0,5, el máximo pasaría a ser de 0,5 y el mínimo menos 0,5. Conforme el número sea más grande, estamos contrayendo más la gráfica, como podemos ir viendo. De hecho, aquí, aunque no se puede apreciar con exactitud, el máximo estaría en un décimo y el mínimo en menos un décimo. Por último, si lo que hacemos es multiplicar la variable independiente de la expresión analítica de f de x por un número mayor que 1, estaríamos comprimiendo su gráfica horizontalmente. En cambio, si la dividiésemos, lo que haríamos sería dilatarla también de manera horizontal. Gráficamente, siguiendo con nuestro ejemplo del seno de x, veremos conforme aumenta el número por el que multiplicamos la variable independiente x, la gráfica se va comprimiendo. Así, parándonos en 2, el seno de 2x tendría un periodo pi. En vez de un periodo 2pi, al contraerse el periodo se ha reducido a pi. Vemos conforme vamos aumentando el número cómo la gráfica se va comprimiendo. Si por ejemplo el seno de 9x, la gráfica está muy comprimida. Si lo que hacemos es dividir la variable independiente por un número mayor que 1, lo que haríamos es al contrario, dilatar horizontalmente esta gráfica. Así nos damos cuenta cómo se va estirando la gráfica horizontalmente, de manera que, por ejemplo, si nos paramos en el seno de x partido por 2, el periodo ahora en este caso sería justo el doble, 4pi. Y así, si seguimos aumentando ese número, vemos cómo la dilatación se hace cada vez mayor. Bueno, espero que hayáis aprendido a representar gráficas de funciones haciendo traslaciones y dilataciones de gráficas que ya conocíais. Muchas gracias y un saludo.